Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Warhammer Live. Este es el cuarto episodio de esta iniciativa que tiene que ver con juntarnos un rato a charlar de Warhammer, de lore, del juego, de los videos, del gaming y de muchas otras cosas más. Si te gusta Warhammer, seguinos, acompañanos. Mi nombre es Ariari y generalmente solemos estar acá con el pibe Shelby o el Pai y lamentablemente no nos está acompañando en la jornada de hoy. Esperemos se reincorpore con nosotros próximamente. Tuvimos una semana por demás de movida, vamos a hablar de un montón de las noticias que se dieron esta semana. Realmente muchísima ansiedad por todo lo que nos depara esta nueva edición. Y también en el episodio de hoy tenemos un lanzamiento. Ya lo habíamos anunciado en el episodio pasado, pero al final no llegamos a concretarlo. Es un lanzamiento de un nuevo segmento de Warhammer Live. Segmento de bitácoras de guerra. Es una propuesta, después vamos a charlar un poco más, pero la idea es meternos en el lore, pero desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de el análisis de lo que serían archivos imperiales recuperados de las distintas guerras y batallas. Así que ahora ya nos vamos a meter un poco en eso, pero antes vamos a analizar un poco las noticias y a repasar lo que nos dejó esta semana todo lo que es el tema, o todo lo que es Warhammer. Como datazo, obviamente, ¿no? Ya seguramente muchos de ustedes ya lo deben haber estado viendo en la semana. Creo que la noticia más importante es que seguimos viendo, ¿no? Muchísimos detalles de lo que va a ser esta nueva edición de Warhammer 40.000, la 11ª edición. Y ya están disponibles las reglas. Ya uno puede entrar a la página de Warhammer y bajarse el libro de reglas básicas. Y creo que está muy bueno porque podemos empezar a ver justamente las diferencias de las cuales ya mucho se ha ido anticipando, ¿no? Que tenemos entre esta nueva edición. Una edición que quizás no viene a revolucionar el juego, sino que viene a evolucionarlo o a cambiar parcialmente algunas cuestiones puntuales, a descomplejizar algunos mecanismos y a complejizar otros. Seguramente vamos a estar haciendo en algún futuro algún episodio o posiblemente lo repartamos en varios episodios, el análisis de las distintas, de todo el reglamento. Incluso estaría bueno que nos quede grabado, ¿no? Hacer un análisis de todo el reglamento punto a punto e incluso ir analizando también las diferencias con el reglamento anterior. Así que, nada, reglas listas para empezar a mirar. Y no hay más excusas ya para empezar a meternos de lleno en esta nueva edición. Todos sabemos que hubo algunos trailers. La verdad que muy buenas las cinemáticas que hemos estado viendo online. Y como todos sabemos, todo esto va a girar en torno a Armageddon, ¿no? O Armagedón. Orcos versus marines espaciales y batallas épicas. Muchas batallas épicas. Esta idea de volver al mundo de Armagedón es volver a soldados en trincheras, ciudades arrasadas, mega batallas, tanques, artillería y obviamente millones de muertos. Vamos a ver, justamente qué nos depara. Hay eventos muy interesantes que tienen que ver, que se estuvieron dando a conocer, que tienen que ver con ir subiendo los resultados de las partidas, y en base a lo que van siendo los resultados de las partidas, se irían computando los resultados de la historia. Es decir, Warhammer o la gente de Game Workshop propone una dinámica y una narrativa para el lore que tiene que ver con lo que vaya resultando, en parte, lo que vaya resultando en la jugabilidad efectiva que vamos a tener todas las personas que vamos a estar jugando esto. Entonces vamos a poder ir subiendo supuestamente resultados en una suerte de campaña, y en base a cómo se van dando todos esos resultados, según anunciaron, se va a ir formando o se va a ir conformando el lore de algunas cuestiones puntuales de toda esta historia de Warhammer. Pero vamos a hablar muy brevemente para los que no están en tema o están recién entrando, como nosotros, de qué es Armagedón. Es un mundo colmena imperial, básicamente. Así como quizás Cadia era una fortaleza del imperio, Armagedón
es una de las grandes fábricas de guerra. Si uno piensa en Armagedón, tiene que pensar en algo que no es nuevo en el lore, ni es una historia nueva, sino que bueno, se viene como a renovar y Armagedón vuelve a ser el epicentro del teatro de batallas y de operaciones y bueno, de toda esta nueva dinámica que viene a proponer la 11ª edición, o por lo menos en esta fase inicial. Recordamos que tuvimos una primera guerra de Armagedón, donde no fue contra orcos, sino que bueno, tuvimos a los caballeros grises que digamos, tuvieron un rol protagónico para salvar el mundo. Después, bueno, tuvimos otra segunda guerra, donde ahí sí aparece este gran protagonista, ¿no? Que es Ghazghkull Thraka, por parte de los orcos, que lanza una guag gigantesca para conquistar el planeta. Y bueno, y frente a esto, ¿no? Recordamos que surge ese héroe imperial, el comisario Sebastián Yarrick, ¿no? Que viene a ser como el gran defensor y se convierte como una leyenda en lo que es Armagedón. Bueno, después vino la tercera guerra por Armagedón, donde también de nuevo Ghazghkull Thraka vuelve todavía muchísimo más fuerte, participan cerca de 25 capítulos de marines espaciales, innumerables regimientos de la Guardia Imperial, legiones de titanes, toda una guerra, una mega guerra se da y uno de los mayores conflictos del 41º milenio. Y si uno quiere entender por qué Armagedón es tan importante, porque es una mezcla entre una suerte de Stalingrado, Verdún y una fábrica planetaria. Digamos, sí, eso es una brutalidad. Entonces, bueno, eso ahora lo que tenemos que hacer es llenarla de orcos, titanes, marines espaciales y bueno, el combo millones de soldados imperiales, obviamente. Uno de los héroes imperiales más renombrados, que es Yarrick, y después, bueno, obviamente, por otra parte, el protagonista orco, ¿no? Que es Ghazghkull Thraka. Entonces, todo esto que es un combo que claramente no puede salir mal. Así que bueno, muchas ganas de ver esta nueva propuesta y qué nos trae esta nueva historia en Armagedón. Por lo que estuvimos viendo, esta nueva historia en Armagedón podría pensarse en que se va a tratar de una cuarta guerra y que no vuelve a esas guerras que ya son parte de la historia, sino bueno, que esto entendemos que vendría por ahí. Hay que terminar de ver algunas cuestiones. Hubo ciertos debates sobre este tema, pero todo parecería indicar que vamos hacia la cuarta guerra por Armagedón. No sé, a mí la verdad que me parece sumamente interesante volver a este teatro de guerra y de batalla. Me genera... Me gusta de nuevo no ver esta dinámica contra los orcos y digamos que vuelva a estar estos senos sean los que vuelven a estar, ¿no? Un poco en el centro de la escena y este ¿no? Heroísmo de los de nuevo, ¿no? de los Space Marines, del Astra Militarum, digamos, participando en todo esto como parte central, ¿no? de esta nueva propuesta que va a traer la 11ª edición. La verdad es que hay mucho ya dando vueltas sobre todo el contenido que va a tener la caja. Vamos a tener, hay todo un libro que bueno, empieza en alguna medida a explicar todo este nuevo lore, así que bueno, apenas podamos tener acceso a todo esto, lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir compartiendo acá en el programa. No sé, decime, contame, dejanos comentarios, qué te parece, qué opinás de que Armagedón vuelva a ser el centro vuelva a aparecer, ¿no? En el centro de la escena. ¿Te gusta o no te gusta? La verdad que como te decía, no, a nosotros nos parece muy interesante, pero bueno, a lo mejor te hubiese gustado más volver a otras opciones, no sé, Octarius, Guerra de Vigilius, la caída de Cadia, no sé. La verdad que como todos sabemos, este universo es sumamente vasto, hay miles de historias ya contadas y seguramente miles de historias por contar. Y bueno, esta vez le tocó de nuevo a Armagedón y a los orcos contra el Imperio. Vamos, bueno, a charlar muy brevemente de otro de los grandes temas que vino esta semana con todo esto. Por una parte es el tema del pre-order, que ya está disponible a partir de este fin de semana, el 6, ya salía. Y bueno, entendemos que ya se puede, digamos, preordenar y finalmente estaría saliendo
esta nueva edición el 20 de junio. Pero ya podemos estar mirando las reglas, el libro de reglas básicas por lo menos, que ya están colgados en la página web de Warhammer. Así que el que quiera, el que tenga ganas de empezar a meterse ya en todo esto, como decíamos, ya se puede empezar a meter. Ya hablamos del trailer, bueno, hablamos creo de todos los temitas que teníamos que hablar. Nada, mucha ansiedad por todo esto que se viene y mucha ansiedad para empezar a ver también cómo se empiezan a desplegar todas las partidas. Vamos ahora sí, habiendo repasado todas estas noticias, a meternos de lleno en uno de los segmentos nuevos y una de las nuevas propuestas que tenemos en este programa. Esta nueva propuesta se llama Bitácoras de Guerra, y como te adelanté cuando arrancábamos, vamos a estar analizando o vamos a estar contando historias y metiéndonos en el lore, pero desde una perspectiva distinta. ¿Sí? Una perspectiva distinta que es a partir de una reconstrucción, o de lo que sería una reconstrucción de las distintas bitácoras de guerra del Imperio, en base a lo que podríamos decir archivos recuperados y comunicaciones recuperadas. Así que te invito a quedarte y bueno, a empezar a meternos en el lore con esta nueva propuesta que te traemos desde acá. En Bitácoras de Guerra, hoy tenemos un archivo recuperado del Teatro de Operaciones de la Colmena Arathron, del sistema Octarius. La clasificación de este archivo es Ordo Hereticus, es decir que, es de acceso muy restringido. El estado del archivo es de recuperación parcial, con segmentos y fragmentos reconstruidos a partir de fuentes oficiales del Imperio. El periodo en el que se dan estos sucesos es después de la Gran Fisura. La amenaza primaria, según el informe, es una infestación Xenos de especie orcoide. Y las fuerzas imperiales registradas en este conflicto son la milicia local de la Colmena Arathron, el 432 Regimiento Cadiano, el 43 Regimiento de Asedio de los Cuerpos de la Muerte de Krieg y un destacamento Ordo Hereticus. Cuidado con esto último, porque si está el Ordo Hereticus es porque hay cosas raras en esta historia. Así que bueno, vamos a ver qué pasó con la Colmena Arathron, que como todos sabemos y es parte de la historia, no terminó demasiado bien. Vamos a meternos en el repaso, según estas fuentes, de todo lo que fue ocurriendo en aquella trágica sucesión de hechos que todos ya en alguna medida debemos haber escuchado. Día 0. Según el informe, a las 5:23 hay un impacto en la estructura principal de la Colmena Arathron de una nave y se reporta el colapso de múltiples niveles residenciales y explosiones en cadena en sectores industriales. Bajas civiles iniciales, se habla de millones. Estado de la colmena crítico. Evaluación preliminar, desastre orbital. Evaluación corregida, incursión Xenos activa. Claramente a las 5 de la mañana, imagínense, explota todo, cae una nave en el medio de la colmena. Lo que primero se pensaba que era un simple hecho, un accidente espacial, termina siendo una incursión o una invasión Xeno, básicamente de orcos. Sí, así que ustedes imagínense, están en la colmena Arathron, lo que va a haber sido aquel momento. A las 5 de la mañana comienza la actividad en la colmena y de golpe tenemos esta situación, explosión,
fuego y bueno, una ola verde que empieza a fluir. Día 0, 8:40. Unidades de la milicia local ingresan a la zona del impacto. Objetivo, búsqueda de sobrevivientes y aseguramiento del área. Contacto directo con fuerzas orcas. Estado de la milicia, sobrepasada. Se confirma que la nave no transportaba únicamente restos. Elementos orcoides sobreviven al impacto y comienza una expansión interna. Bueno, una invasión. Claramente, situación de invasión en la colmena de Arathron. Día 1, 12 horas. El 432 Regimiento Cadiano asume operaciones defensivas dentro de Arathron. Objetivo, contener el avance Seno y sostener las rutas de evacuación. El resultado inicial fue una contención parcial, según los informes. Los cadianos mantienen posiciones durante varios días, según los informes, y el enemigo muestra una conducta irregular, agresiva, difícil de predecir. La estructura de la colmena continúa degradándose. Bueno, aparentemente lo que arranca como una situación de accidente, que al final era una invasión de Seno, finalmente sobrepasa a la milicia local, ingresa en el teatro de operaciones un regimiento cadiano y empiezan a contener este avance orco. Día 3. Lucharon varios días. Día 3 a las 14:30 hay una box de mando que confirma la retirada cadiana. Bueno, acá se había podrido todo. Al tercer día ya los cadianos también están sobrepasados. Motivo, imposibilidad de sostener las posiciones internas. Bueno, la situación se había empezado a desmadrar. Los orcos habían empezado a superar a los cadianos. La orden fue abandonar Arathron, demoler los accesos estratégicos y retrasar el avance Seno. El 432 de Regimiento Cadiano se repliega hacia los niveles inferiores y se cede el control efectivo de la colmena al enemigo. Bueno, los orcos efectivamente toman la colmena. Bueno, y hay que tener cuidado porque con la colmena toman también las armas de la colmena, seguramente. El día 3, a las 15:10, el inquisidor Ben Bruin, cuidado, acá ya se habla de que había un destacamento, ya habíamos dicho, Ordo Hereticus, con el inquisidor Ben Bruin a la cabeza, evacúa civiles desde los niveles más bajos de Arathron. Acá la pregunta es, ¿qué hace un inquisidor en Arathron en un contexto de invasión orco? ¿No? Se reportan disturbios civiles, actividades de pandilla, presencia mutante y elementos heréticos. Bueno, acá a lo mejor tenemos un poco la explicación de por qué tenemos un destacamento Ordo Hereticus. Acción tomada, eliminación inmediata de las amenazas internas. Evacuación incompleta, situación civil descontrolada. Claro, imagínense, colmena, explosiones, todo prendido fuego. Empiezan a ceder las estructuras. Junto con esto tenemos una ola de orcos avanzando. La milicia local desbordada. Los cadianos en retirada. Y bueno, sí, indefectiblemente que la situación es de caos y descontrol total en la colmena de Arathron. Día 3. A las 4 de la tarde. Refugiados emergen por la base oriental de la colmena. Condiciones de hacinamiento, falta de transporte, pánico generalizado. Se observan columnas cadianas en retirada por las rutas exteriores. Arathron presenta humo constante desde los niveles superiores. El enemigo activa la artillería capturada, o sea, los orcos estaban con todo. Proyectiles impactan en la base occidental de la colmena, hay bajas civiles severas. Bueno, la verdad que la situación se empieza a poner cada vez más candente. Y esto que estamos recién en el tercer día. A las 5:05 de la tarde, el inquisidor Ben Bruin es extraído y durante la extracción se observan estelas de descenso imperial en dirección norte. Bueno, puede ser que ahí estaban llegando los refuerzos que estaban reportados en el inicio del documento, donde se hablaba de el equipo de asedio o el regimiento de asedio Krieg. Y efectivamente, según se informa, se identifica la llegada de los refuerzos Krieg. Día 3, a las 6:40 de la tarde, se establece un nuevo puesto de mando imperial a 10 millas al este de Arathron. Fuera del rango principal de la artillería capturada, el mando cadiano estaba a cargo del coronel Dracon del 432 cadiano, y la orden estratégica recibida es erradicar la presencia senos del mundo, incluso si Arathron debe ser arrasada. O sea, pasan de una situación de contención
de la invasión a una situación de acabar con todo. La justificación es que el mundo forma parte del cordón imperial. ¿Y por qué? Y acá viene un dato muy interesante. Lo de la colmena de Arathron, los eventos que ocurrieron en la colmena de Arathron, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema Octarius, de la guerra de Octarius, del sistema Octarius. Entonces es clave poder contener lo que pase aquí. Y la directiva, según los informes, fue muy tajante en el sentido de que la orden estricta era mantener la línea. Hold the line. En el día 4, a las 5, a las 19:15 de la tarde, o sea, a las 7:15 de la tarde, arriba el 43 Regimiento de Asedio de Krieg. Materiales observados. Y acá veamos cómo se estaba armando y se estaba armando el despliegue para una gorda, porque vinieron los Gorgons, Trojans, Lehman Russ Demolishers, piezas Earthshakers, Baneblades, caballería Krieg y vehículos de asedio adaptados. O sea, los Krieg bajaron con todo lo que tenían para poner contención a la situación. El coronel Krieg asume control operacional de todas las fuerzas imperiales en el teatro. Bueno, menuda trifulca interna se debe haber armado cuando se enteraron que el coronel Krieg iba a ser quien se hiciera cargo de toda la operación. El motivo de todo esto, bueno, es que la situación pasó a ser una situación de asedio, una operación de asedio. Día 4 a las 4:30. Unidades Krieg completan la primera línea de trinchera al este de Arathron. Bueno, acá claramente el equipo Krieg va a saber lo que sabe hacer. Trinchera, túneles, avance, trinchera, túneles, avance. Mucha artillería, seguramente es lo que vamos a estar viendo ahora próximamente. Y de esto se trató, o de esto seguramente se va a tratar, el asedio a la colmena Arathron. Se preparan, bueno, efectivamente en el día 4 se preparan posiciones de artillería y rutas de avance hacia la colmena. En el día 4 a las 7 de la mañana se inicia el bombardeo imperial sobre Arathron. Las armas principales, el Earthshaker, claramente, y la artillería de asedio. Objetivos era debilitar los sectores orientales, fijar al enemigo y preparar el avance terrestre. Claramente la idea era poder tomar la colmena a toda costa. Y yo de todas formas me sigo preguntando, ¿qué tiene que ver acá el Inquisidor Van Bruin y el destacamento Ordo Hereticus? La respuesta enemiga: fuego irregular desde las piezas capturadas. Y el resultado, bueno, obviamente un intercambio de artillería sostenido. Imaginémonos, tierra de nadie, artillería de los dos lados y los Krieg armando trincheras, túneles y trincheras para intentar llegar a la colmena. Y en la colmena los orcos agazapados. Entre el día 5 y el 9, según los registros, continúan las operaciones de asedio. Las fuerzas Krieg avanzan mediante trincheras. Las fuerzas cadianas apoyan con infantería, con blindados y con artillería. Che, qué bueno que esté este informe. O por lo menos lo que hemos podido recuperar. El enemigo mantiene resistencia activa dentro de la colmena. Las bajas imperiales son elevadas. Las bajas civiles no son consolidadas. Estado de Arathron, pérdida total operativa. Bueno, la situación estaba muy complicada, claramente, pero las fuerzas Krieg estaban avanzando y los cadianos estaban apoyando. Día 10, más de una semana desde la caída desde el arribo de la nave Orca y desde que se estrella, ¿no? la nave Orca. Día 10 a las 3:14. Se autorizan operaciones subterráneas mediante la perforadora Hades. Bueno, acá esto me resulta un poco llamativo, ¿no? Se estaba librando una batalla, no claramente en la superficie, con un intento de poder realizar un asedio, entiendo yo, para un posterior asalto de la colmena. Pero al mismo tiempo, o en algún momento, se autoriza una operación subterránea con una perforadora Hades. De un equipo de comando, con el Inquisidor Van Bruin a la cabeza, escoltado por un grupo reducido, un puñado de hombres de Krieg, granaderos de Krieg, con el objetivo, según los documentos oficiales, de alcanzar
una bóveda subterránea debajo de Arathron, en la colmena, antes de que lo hicieran las fuerzas Xenos. ¿Qué habrá en esa bóveda? Bueno, la naturaleza de la bóveda es clasificada igual que su contenido, según informan en este registro. Bueno, la situación se empieza a poner muy interesante, ¿no? Porque tenemos una batalla de un asedio, un intento de asalto, y mientras tanto un grupo comando que intenta ingresar a la colmena, que está totalmente tomada por los orcos, para intentar llegar con el inquisidor, con un inquisidor para intentar llegar, y el de Lord Hereticus, para intentar llegar a una bóveda subterránea que tiene un contenido clasificado. ¿Qué habrá en esa bóveda? Día 10, a las 18:20, se reporta la última comunicación confirmada del equipo de Van Bruin. Bueno, los tipos habían llegado, pero se habían cortado las comunicaciones. Y también se informa que la perforadora Hades quedó comprometida y en algún punto se presume que había presencia Xenos en alguna de las rutas subterráneas, por las cuales, según se sabe, el equipo de Van Bruin, del Inquisidor, con el puñado de hombres de Krieg que habían entrado de forma subterránea adentro de la colmena para buscar la bóveda, los tipos en algún punto claramente iban a terminar enfrentando a los orcos en algún lugar. El objetivo, como bien decían recién, era llegar primero a la bóveda de contenido clasificado. Día 16 a las 6 de la mañana. 16, ya estamos más de 2 semanas desde el inicio del conflicto. Se confirma que el equipo de Van Bruin no logra regresar por el Hades. Como dijimos, estaba comprometida la Hades. Así que bueno, no sé cómo van a volver. Están adentro de la colmena. Habían pasado ya 6 días sin comunicación directa del Inquisidor. Es decir, que los que estaban afuera estaban sin saber lo que estaba pasando con este grupo comando. El informe, según se informa, una de las comunicaciones indicó que efectivamente la bóveda había sido hallada antes que el enemigo, pero que los orcos se estaban aproximando a la ubicación de la bóveda. Al mismo tiempo, y dada el rumbo que estaban tomando los acontecimientos en la superficie, ¿no? Recordamos en la batalla que se estaba librando, se informa que se ordena la ejecución de la orden Exterminatus en 9 días si no cambia la situación estratégica. Es decir, el alto mando del imperio ordena el Exterminatus en 9 días si efectivamente no se puede poner un control a toda la situación que estaba claramente desbordada, ¿sí? Por más que habían llegado los Cadianos y los Krieg, la situación seguía estando totalmente desbordada. ¿Y qué significa Exterminatus? Bueno, cuando el imperio pronuncia la orden Exterminatus, ya no estamos hablando de que está buscando la victoria, está buscando la destrucción total. Es decir, si este planeta no me puede ser útil a mí, que no le sea útil a nadie. Ese es el mensaje y ese es el resultado. Así que evidentemente algo hay en la bóveda y algo pasa con el planeta, y además de que, como decíamos, la idea es estamos en la zona Octarius, entonces del sistema Octarius, claramente no se podía dejar que el planeta quedara en manos de los orcos, o bueno, o que descubrieran lo que podía llegar a ver en esa bóveda. Día 16 a las 11:40 se detecta una mega ofensiva orco desde Arathron. O sea, los orcos no solamente pasan de una situación de asedio y defensiva a tomar la ofensiva. Elementos enemigos avanzan sobre las posiciones imperiales. Se confirma la presencia de maquinaria pesada Xeno. Situación crítica, dice el reporte. O sea, la pulseada, el imperio empieza a perder la pulseada en la superficie. Y mientras tanto teníamos a los comandos con el Inquisidor, que estaban adentro de
de la colmena. Mensaje en el día 16 al mediodía recibido del inquisidor Ben Bruin. Se logran comunicar. ¿Y qué estaba pasando dentro de la colmena? Hay una transcripción resumida y recuperada que dice, cito textual, los orcos encontraron la bóveda. Bueno, el coronel Krieg acusa recibo y no se solicitan mayores detalles. Al día 16, también ahí al mediodía, en el mismo día, al mediodía, hay una orden general que manda el retiro de todas las fuerzas no pertenecientes a los cuerpos de Krieg del frente de batalla para regresar al campamento. La prioridad era la evacuación total del personal cadiano, los auxiliares, los heridos y los elementos del Ordo Hereticus. Bueno, claramente, si se da esta orden es porque ya estaba todo perdido. Ponen a los Krieg a hacer lo que saben hacer, aguantar y resistir, ponerle el cuerpo, poner las bajas, mientras el resto de las tropas del Astra Militarum se repliega y se evacúan. Claramente se estaba por dar por perdido el planeta y, como todos sabemos, estábamos a la espera, lo que decíamos recién, de la ejecución de la Orden Exterminatus en 9 días. Esta era la situación era crítica. Las unidades de Krieg permanecen en posición y hay claramente una interpretación táctica que es la de contención final. El día 16 al mediodía, también el mismo día, tipo 13 horas de la tarde, las fuerzas imperiales, que no Krieg, alcanzan las rutas de evacuación. La comunicación de Vox empieza a registrar alta interferencia. Se registra también actividad sísmica bajo la base de Arathron y radiación en aumento en los sensores. O sea, hagámonos una idea. Interferencia creciente en las comunicaciones, actividad sísmica en el suelo y radiación. Bueno, todo eso es una sola cosa. Explosión atómica en la bóveda de 2+2=4, ¿no? Efectivamente el informe a las 13:50 dice detonación bajo la colmena de Arathron. Explotó todo. Origen, una bóveda subterránea clasificada, que era lo que se había ido a buscar, a la cual había sido alcanzada por el comando, pero luego también decían que estaban llegando los orcos. Efecto, destrucción masiva del área central e inferior de la colmena, explotó todo. Y tipo de evento registrado, explosión atómica. Bueno, ya está, más claro hay que echarle agua, ya lo dice el registro. El resultado inmediato fue aniquilación de las fuerzas orcoides en el sector principal y estado de la colmena totalmente destruida, claro, por una bomba atómica, y la zona contaminada, cuarentena obligatoria. Bueno, qué desenlace trágico, ¿no? ¿A dónde estará el equipo de comandos? Y el resto de los cadianos y los de Krieg habrán podido salir de toda esta situación. Día 16 a las 14:20. Mando orbital suspende la preparación inmediata del Exterminatus. Claro, ya se había hecho todo pelota con la explosión atómica. Así que nada, los orcos ya estaban prácticamente destruidos. Motivo, la amenaza Xeno había sido neutralizada, claramente. Bueno, lo que decíamos, ¿no? El archivo lo redacta y lo expresa claramente. Y la evaluación, el mundo permanece útil para el cordón imperial y la zona de la explosión queda bajo restricción por contaminación radioactiva. Se recomienda la exclusión de al menos 6 millas durante un mínimo de 15 años. Bueno, ¿cuál fue el trágico desenlace de la colmena de Arathron? Explosión nuclear, se suspende la orden Exterminatus. Claramente la explosión parece haber quedado relativamente contenida a la colmena, sin haber destruido todo el planeta. Con esto se llevó puesto claramente también a la amenaza orco, y el informe oficial final plantea que la colmena fue perdida tras el impacto inicial de la nave orcoide con una intervención cadiana que retrasó el colapso operativo, pero no logró retener la colmena. La llegada del 43 Regimiento Krieg transforma la operación en un asedio. La misión Ordo Herético confirma la existencia de una bóveda subterránea con armamento clasificado. Y al confirmarse, bueno, acá lo que no termina de quedar claro es qué pasó, por qué explotó todo.
¿sí? El resultado se declara de victoria imperial, es el resultado oficial, con el costo de el estado de la colmena que quedó destruida, pero el estado del mundo es preservado. Y el estado del cordón Octarius es mantenido. Bueno, acá el tema es, claramente la colmena Arathron no fue recuperada, sino que más bien fue negada al enemigo, ¿no? Y acá surgen muchas preguntas sobre, bueno, este desenlace trágico que tuvo la colmena, una historia dentro de una historia, ¿no? Sumamente conocida, ¿no? Esta situación de lo que pasó allí. Muy interesante cómo está explicada en estos documentos oficiales que hemos recuperado. Pero más allá de eso, también surgen muchas dudas. ¿Qué pasó efectivamente? Bueno, ¿por qué explotó todo? Bueno, hay diferentes versiones. La versión oficial claramente es simplemente que, bueno, explotó todo sin mayores detalles. Pero también, supuestamente, hay quienes dicen que en la incursión del comando, el comando supuestamente habría, ante la imposibilidad de mover y haber descubierto la existencia de estas armas que finalmente terminaron detonando, y no poder retirarlas del lugar porque estaba la colmena infestada por orcos, supuestamente queda un granadero Krieg dentro de la bóveda clasificada. Y acá es donde, bueno, surgen un montón de preguntas. ¿Qué pasó? ¿El granadero el soldado de Krieg se inmoló para terminar con la amenaza orco? ¿O bien entraron los orcos e intentaron utilizar las armas y las hicieron detonar? Bueno, esas son de esas grandes preguntas que van a quedar no para siempre en la memoria de algunos, o para la cual algunos solamente van a tener respuestas, y quizás esas respuestas se la han llevado consigo, pero la realidad es que, bueno, gracias a lo que sea que haya ocurrido, estaban esas armas allí, detonaron, la colmena explotó, todo voló por los aires, junto con ello la amenaza orco y también la posibilidad, bueno, de haber mantenido el cordón Octarius. Creo que es una gran historia y una de las grandes batallas que tuvo de todo, tuvo asedios y tuvo la participación de una gran cantidad de fuerzas heterogéneas, y entre ellas, bueno, los Krieg, de los cuales ya habíamos estado charlando en uno de los episodios pasados. Bueno, y esto fue el asedio a la colmena Arathron del Bitácoras de Guerra, o la pérdida de la colmena Arathron, o la explosión por los aires de la colmena Arathron, como cada uno quiera llamarle. Victoria para el Imperio, bueno, según las fuentes oficiales. No quizás así para las víctimas, pero bueno, victoria para el Imperio. Todo esto, estas bitácoras, obviamente que son una reinterpretación del lore, y una reconstrucción o basada por lo menos en uno de los libros de Krieg, de Steve Lyons. La verdad que lo recomiendo, es un librazo, tiene... Vamos, no voy a comentar nada porque lo vamos a charlar en otro episodio. Es un librazo, la verdad que lo recomiendo. Lo vamos a estar analizando en detalle en algún otro episodio, porque la verdad es que está muy bueno. Pero bueno, esta fue una de las historias que están contenidas allí, narradas con otra forma, con otra narrativa, ¿no? Espero que les haya gustado la propuesta. Seguramente volveremos con alguna otra bitácora de guerra en algún otro episodio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana con más noticias y análisis del lore, de los juegos, del gaming y de muchas otras cosas más. Saludos a todos. Chau, chau.